Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Sí, papi, ya puede grabar. Vamos al aire. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos aquí nuevamente con ustedes, colaborándonos en el BTR, Joana, acá en la parte de la escenografía, el ingeniero Jaime, Elisa, para la lectura de la palabra de Dios, y su amigo Víctor Ávila para llevarles el mensaje de la palabra santa, porque hemos venido a eso, a predicar la palabra de Dios. Esa es la orden que nos dejó el Señor a cada uno de nosotros, que predicáramos para llevar fruto al Señor. No podemos ser estériles en esta tierra, sino productivos en la manera de llevar estos mensajes transformador de la palabra de Dios. Por eso nosotros hemos tomado por bandera la predicación de la palabra. Eso es lo más importante. Todos debemos de predicar la palabra. La palabra debemos de todos anunciarlo a cada una persona que nos encontremos y le decimos que hay un Dios poderoso que sí nos va a ayudar en situaciones difíciles como las que estamos soportando en este tiempo, con un invierno bastante agresivo que ha producido muchos estragos y consecuencias terribles en los hogares campesinos. Ha hecho mucho mal. Por eso debemos de estar nosotros colaborándole a estas personas que han quedado completamente sin nada que comer y en dónde dormir y tampoco dónde vivir. Quedaron a la deriva muchas personas. Estas personas tenemos que ayudarlas con las campañas que se están haciendo para que todos colaboremos de una o de otra manera para ayudar a sustentar toda esta serie de problemas que se han presentado debido a estas inundaciones que tenemos y grandes derrumbes, y por eso todos debemos de estar prestos a colaborar. Todos, allí es donde nosotros debemos de colaborar, allí es donde se necesita el dinero, ahí es donde nosotros lo debemos depositar, ahí es donde la iglesia que recoge tantos millones de pesos tiene que, no lo he oído a las iglesias,
no las escucho, que colaboran con tanta plata. No se oye eso. Por eso cada uno de nosotros debemos expresar nuestra solidaridad con estas personas que han perdido todos sus bienes. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios, a ser solidarios como Cristo fue solidario con los pobres cuando Él vino aquí a esta tierra. Él no vino a los ricos, Él vino fue a buscar a los pobres, a los necesitados, a los que no tenían recursos. Él vino a ellos. Y por eso lo criticaban y le señalaban. Pero lo que hacemos por los demás, Dios nos lo va a pagar, y por eso con toda libertad y con todo ánimo, todo este pueblo caleño, de Palmira, de Yumbo, de todo Colombia, se tiene que mover a sacar mercados, sacar ropa, sacar cobijas. Todo esto es necesario para sustentar a muchos seres colombianos que están pasando en este momento unos momentos muy amargos. Se necesita esta colaboración del pueblo colombiano, del pueblo caleño, palmirano, de Jamundí y de todo Colombia. Para eso es la palabra de Dios, para ayudarnos los unos a los otros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Allí es donde nosotros tenemos que sacar el dinero y darlo. Ahí es donde tenemos que dar alegremente. No podemos nosotros comenzar a darle alegremente a una persona que no va a hacer absolutamente con el dinero que se da, sino que se lo van a robar, pero Dios los va a juzgar. Cada uno será juzgado por Dios. Aquí nosotros hemos venido a hablarles de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos manifiesta todas estas cosas, que debemos ayudar a los que padecen necesidades. Esto está escrito en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 18. Leámoslo, Elisita, esa porción de la palabra de Dios, donde nosotros nos dice que debemos ayudar a los que padecen necesidades. No, que allí la palabra de Dios no dice que diezmemos, que sembremos, que hagamos siembra de millones de pesos. No, allí no dice eso. Allí dice que ayudemos a los necesitados. Efesios 4:28. Léalo. 4:28. Sí. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire, hermanos, que aquí nos dice que todos debemos de trabajar. Aquí no dice el Señor que debemos de mantener zánganos, que no trabajan y hay que darles el dinero para que ellos vivan. Eso se acabó, eso era en el tiempo de los levitas. No nos debemos engañar, hermano, no nos debemos engañar. El tiempo de los levitas era donde tenía que darle el diezmo a hombres mortales, pero ya eso se acabó. Cristo abrogó la ley porque no era eficiente
Y eso se acabó, hermano, no más engaños. Lean Hebreos capítulo 7. Hay una nueva esperanza que es Cristo Jesús. A Él es que nosotros debemos dedicarle toda nuestra vida. Y por eso el Señor nos manda a trabajar. El que no trabaje, que no coma, dice la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a sostener a una cantidad de zánganos que no hacen absolutamente nada? Nada, hermano, no trabajan en nada y viven de puro cuento. Cuidado con esto, hermanos. No debemos engañar de nadie. Eso ya se terminó, eso quedó abrogado. Eso de los diezmos, de las siembras y de todo eso, es una distracción que se está haciendo para no edificarse. Cuestiones materiales que no sirven para la salvación, hermanos. Usted no se va a salvar porque dio 40 y 50 millones de diezmos. Los diezmos no lo van a salvar a usted porque eso es la ley. Por eso tuvo que venir Cristo, porque eso era anulado totalmente, no servía para la salvación. Y la nueva esperanza que nos trajo Cristo fue su gracia, y por eso murió en la cruz, acabando con toda esta serie de imposiciones de hombres. Lo único que tiene que mover en la iglesia verdadera de Dios es la santidad de la iglesia. Y para eso se necesita la edificación del pueblo creyente, que este pueblo que Dios ha llamado sea edificado y sea santificado. En vez de estar dando vueltas por allá, una cantidad de cosas y condiciones y mandatos de hombres. ¿O no es? A ver, ¿con cuánto ayudan? Yo quiero ver la ayuda. Con 0 pesos. Que no son solidarios. Lo único que hacen es pedir nomás a toda hora dinero. Vaya, mire sus cuentas, ¿cuántos hay? En las cuentas personales de estos individuos hay millones de dólares acumulados porque los demás los patrocinan, hermanos. Cuidado con esto, hermanos. Dios no manda esto. Esto no es bíblico. Miren, hermanos, que nosotros debemos colaborar con los hermanos que están necesitados. Eso dice la palabra de Dios, que todos trabajemos para colaborar con aquellos hermanos que padecen necesidades. Y el principio dice, el que estaba robando no robe más, sino que trabaje. Vaya a trabajar, hermano. Lo que manda Dios. ¿Qué tal que la DIAN les pidiera los desprendibles de pago? ¿De dónde sacaron el dinero para comprar toda esa cantidad de fincas y carros y les pidiera toda esta cantidad de comprobantes? A todos los tenían que meter a la cárcel porque ninguno tiene nada de esto. Pero aquí en Colombia no hay autoridad, no hay justicia. Por eso nosotros tenemos que colaborar con los que padecen necesidad, hermanos. Hay que colaborar. La palabra de Dios nos dice a nosotros en el capítulo 1 de el libro de Primera de Corintios. Allí nos vamos a situar hoy. Vamos a ver qué nos dice
esta porción de la palabra a cada uno de nosotros, qué es lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, de parte de Cristo. Lo más importante, hermanos, el primer versículo que ustedes que tienen allí su palabra abierta en el capítulo 1 del libro de los Corintios y versículo 1, vamos a leerlos allí unánimes todos, porque nosotros hablamos en lo que dice la palabra de Dios, no lo que andan diciendo los hombres, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios allí en el capítulo 1, versículo 1? Leámoslo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Miren entonces lo que dice. Pablo, llamado. Hay un llamamiento para Pablo. ¿Para ser qué? Para ser apóstol de Jesucristo y el hermano Sóstenes, también llamado. Entonces, miren que hay un llamamiento. Nosotros tenemos un llamamiento al apostolado del Evangelio de Jesucristo. Pero para tener esta capacidad de recibir este apostolado, nosotros tenemos que tener un llamamiento. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Entonces nosotros no es que nos vamos metiendo porque yo quiero, no es porque yo quiero, sino porque Dios me ha llamado a su apostolado bíblico de parte de Jesús Cristo. Esto no es así nomás. Sin llamamiento yo me voy metiendo aquí a hacer lo que me da la gana, de decir lo que quiero y a voltear las cosas como me convengan a mí y a engañar a los demás. A eso no nos ha llamado Dios. Vuélvalo a leer. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Llamado a ser apóstol de nuestro Señor Jesucristo por voluntad de Dios. Esto es así. Esto no es como creemos nosotros, que nos vamos metiendo en cualquier sitio y vamos abriendo una iglesia y le ponemos un nombre internacional y ya estamos metidos, que ya somos iglesia de Jesucristo. ¿Quién te dijo eso? Eso no es así. Para eso hay que estar comprometido con Cristo y con nuestro Padre Dios. Es por voluntad de Dios, no es por voluntad de los hombres que nos vamos poniendo títulos de apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? ¿Cuál título de apóstol?
Esto es muy serio, la palabra de Dios es muy seria. La palabra de Dios es de Dios y por eso nosotros la debemos de tratar con una seriedad única y con una reverencia única. Nosotros no podemos irnos metiendo conforme a nuestra voluntad. No, esto no es así. Esto es por llamamiento y por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros abramos un negocio. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es. Donde circula más dinero que en un banco. Esa no es la voluntad de Dios. Ni es la elección de Dios. Esa es la voluntad del hombre y la elección del hombre. Allí no hay ningún apostolado. Ahí no hay absolutamente nada. Por eso se ve a la iglesia empobrecida. Muy empobrecida está la iglesia, tanto material como espiritualmente. La ganancia se ve, pero en manos de aquel que dirige el negocio. Allí es donde se ve el dinero y las grandes ganancias y el enriquecimiento ilícito. Montado un negocio. Pero eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Leamos el 2. ¿Qué nos dice el 2? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Miren ustedes, hermanos, aquí la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Por eso la gente no está acostumbrada a que le hablen la palabra de Dios directamente. Y entonces van a oír la palabra de Dios como disonante, como que esa no es la palabra de Dios. La estamos leyendo. ¿Qué está diciendo? La iglesia de Dios es la que está santificada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar en la iglesia verdadera de Dios? En la iglesia de Dios, la iglesia que va a ser levantada por Dios, esa iglesia debe estar santificada. Si esa iglesia no está santificada, no es de Dios, es del diablo. De manera pues que aquí nosotros no venimos a voltear la palabra de Dios, sino que lo que dice la palabra de Dios así es, porque la palabra de Dios es de Dios, no de los hombres. Aquí están oyendo ustedes que es a la iglesia de Corinto, a los santos que están en esa iglesia santificada. Es decir, que la iglesia de Dios es donde se reúnen los santos, no los hipócritas, no aquellos que están ahí metidos, saltando, brincando,
hablando mal del otro, hablando boberías, divisiones, disensiones, odios. Allí hay todo eso. No me gusta este tipo, no me gusta esta señora. Hay una cantidad de cuestiones. Hasta los mismos esposos van a pelear allá en la iglesia, que no es santa. Porque la palabra de Dios dice a los santos. Los santos están conviviendo en esa iglesia santificada de Dios. Porque esa es su verdadera iglesia, en donde están los verdaderos santos de Dios. No donde hay las conveniencias, no donde hay las ganancias ilícitas, no donde hay un evangelio mediocre. No, esa no es la iglesia santificada. Volvamos a leer el 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Claro, miren, es la iglesia universal santificada en Cristo Jesús. Esa es la iglesia de Dios, porque dice a la iglesia de Dios. Esa es la iglesia de Dios. ¿A los quiénes? A los santificados en Cristo. A la iglesia que está santificada. ¿Cuál es la iglesia de Dios? ¿Quiénes están en la iglesia de Dios verdadera? Los santificados en Cristo. Los que no están santificados en Cristo, no son de la iglesia de Dios. O sea, que todos nosotros que estamos en la iglesia debemos ponernos una meta que es la santificación. Dejar atrás toda clase de maldad, de obras negativas y comenzar a vivir una vida nueva en el Evangelio de Cristo Jesús. Y no volvernos nosotros pleitistas, a odiarnos, a menospreciarnos, a creernos que somos mucha cosa. No, nosotros no somos nadie todavía, hermano. El poderoso es nuestro Señor Jesús Cristo. A Él nos debemos someter todos los santificados, porque esa es su iglesia. En su iglesia no puede existir la maldad. De manera que lo más importante para pertenecer a la iglesia de Dios es la santificación. Y esto es a la iglesia de Dios que está en todo el mundo. Porque dice, con los que
en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, Señor poderosísimo. ¿Y por qué nosotros podemos invocar ese nombre? Porque hay santificación en la iglesia de Dios. Y esta santificación es en Cristo Jesús. De manera que nosotros no hemos venido aquí a que nos engañen con una cantidad de cosas que no son, a una compraventa de almas. No. Aquí dejemos tanta cosa rara y vamos a santificarnos todos, hermano, en este último tiempo lleno de tanto peligro. Hay que santificarse, hay que estar preparado para cualquier cosa. Hermanos, en vez de estar llenos nosotros de miedo y dejándonos llenar de terror, hay terroristas espirituales. No, nosotros no tenemos por qué tener miedo de nadie. Nosotros lo que sí debemos todos saber es que estando santificados, el miedo huye de nosotros. Pase lo que pase, nosotros estamos preparados, listos para recibir cualquier cosa, porque nosotros sabemos las promesas que Dios nos ha hecho. El Cristo de la gloria es el dueño de las promesas y Él nos ha dicho: ustedes tienen la marca de mi sangre en sus frentes. A ustedes nadie, absolutamente nadie los puede tocar. Y con esa promesa nosotros vamos a tener miedo. Ningún miedo. Habla uno con la gente y la gente está llena de miedo que el mundo se acaba en el 2011, en el 2012, y está todo el mundo aterrorizados. ¿Miedo de qué? Vaya, santifíquese y el miedo se le quita. Cristo le quita todo temor. Nosotros debemos de estar allí en la raya, quietos, esperando la venida de nuestro Señor Jesús Cristo, que son pocos los que esperan la venida del Señor Jesús Cristo. No les interesa esto. Hay mucha gente que ni siquiera participa en esto, en estos dones espirituales grandísimos que nos da el Señor Dios Todopoderoso para librarnos del terror, como dice el Salmo 91, de la saeta que vuela. Toda esta cantidad de cosas a nosotros no nos tocan, porque nosotros estamos santificados. Pertenezca a esta iglesia de Dios, a esta es la que debemos de pertenecer.
a la iglesia de Dios, donde Dios tiene ese poder grandioso que es Cristo Jesús, que es el encargado de santificarnos a nosotros, porque la iglesia de Dios es la iglesia santificada, la santa. No la que finge, no la que finge y pone caras de cordero degollado, y de llantos y de gritos y de cosas. No, eso no, eso no te sirve. Lo único que te sirve, hermano, es que te hayas santificado para pertenecer a la iglesia de Dios. Porque dice la palabra, santificados en Cristo, con todos los santos que están en el mundo, que invocan el nombre de Cristo Jesús. Es el Señor nuestro Señor. Nosotros damos la vida por Él. No tenemos miedo a nadie. Tenemos miedo a nadie. Porque nosotros nos encontramos preparados y tenemos quien nos defienda. Nosotros no necesitamos andar con guardaespaldas. Tenemos la promesa de Cristo Jesús. Nada te pasará, aun cuando andes en valles de sombra de muerte. Él estará siempre con los santificados. ¿Qué temor vamos a tener nosotros? ¿Cuál miedo? ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está la tembladera? Pero la gente aparentemente dice, yo no tengo miedo. Pero cuando aparece el temblor, cuando aparece el terremoto, allí todo el mundo grita y salta y cambia de rostro y gesticula y está con las manos en la cabeza, aterrorizado, después de que andan diciendo que Dios no existe. Pero cuando lo sienten, su furia, allí dicen, sí existe, Señor. Antes invocan el nombre del Señor. Antes lo llaman, que no les cause daño. Hermano, ¿qué es lo que nosotros debemos de estar para pertenecer a la iglesia de Dios? A la verdadera iglesia, porque hay una sola. No hay 2, ni 3, ni 4, ni 5 iglesias. Hay una sola iglesia, que es la iglesia de Dios. Pero tiene una condición para pertenecer a ella. Es la santificación. Mucha gente se burla, se ríe. Búrlese, ríase, haga lo que quiera, porque tarde o temprano usted tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo y allá vas a temblar. Un día te vas a morir, tú que matas, tú que robas, tú que eres fletero, tú que eres atracador, tú que eres un mafioso, tú que eres un pícaro.
te tendrás que presentar ante el tribunal de Dios, tú que eres un brujo, que practica la brujería, la hechicería, el encantamiento, el sortilegio. Ya te vas a encontrar con el verdadero Cristo y vas a temblar ante Él y te manda a lo profundo del Seol. De manera que nosotros no podemos vivir esa vida, estar consultando con esta gente, con el encantamiento, con el sortilegio, con la brujería, con el satanismo. Oh, nosotros debemos estar santificados y nunca debemos de visitar a estas gentes para consultarles nada. No te metas. ¿Por qué? Porque para el Dios eso es una abominación y te la va a cobrar caro. Te cobra caro eso. De manera, hermanos, que para pertenecer a la iglesia de Dios se necesita la santificación. A esto es que Dios nos está invitando hoy, que para pertenecer a su iglesia, todavía que estamos vivos, tenemos la oportunidad de santificarlos mediante el poder de la palabra de Dios. Porque no podemos ser santificados sin Cristo. Tenemos que buscar a nuestro poderoso Cristo Jesús, que murió en la cruz, pero resucitó venciendo la muerte. El único que ha vencido la muerte. Es el único. Que no hay nadie que haya vencido la muerte, ningún hombre. Nosotros nos santificamos es en Él, porque para eso murió, para que nosotros fuésemos santos. Una iglesia santa es la que necesita hoy el Señor Jesús Cristo. Es una santidad total. Y nosotros no somos fanáticos, pero nosotros cumplimos lo que dice la palabra de Dios. Y por eso estamos hablando de este punto. Si nosotros no nos santificamos, no veremos el reino de los cielos. Debemos de estar siendo engañados por la ley. Lean Hebreos 7. Léanlo. Entiendan la palabra. Pídanle revelación al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios. Es el que nos revela. Para que ustedes no se dejen engañar más con el cuento de diezmos. Lean. Allí nos dice que hay una esperanza mayor que el anterior decreto. Ese decreto quedó abrogado porque era ineficaz, débil.
para la salvación. Léanlo. Léanlo, hermano. Léanlo. Pero pídanle revelación al Señor Jesucristo. Eso lo leen y lo leen por encima nomás y engañan a los demás hermanos porque los demás hermanos no tienen revelación de la palabra y no entienden el pedazo de ahí. Allí habla de aquí y de allí. Habla de dos posiciones. Aquí y allí. Estúdienlo. Estúdienlo. Analícenlo. ¿Qué dice el versículo 3? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A quién le manda esa salutación? ¿A la iglesia no santa o a la iglesia santa de Dios? Gracias y paz. ¿Pero para quién es esa gracia y paz? Para la iglesia, para los santos de la iglesia de Dios. Porque únicamente los santos son los que hallan que la gracia y la paz. ¿De parte de quién? De parte de Dios y de nuestro Señor Jesús Cristo. Es algo grandioso. El Señor nos ha dado la paz. Nosotros no teníamos paz. No, viví una vida azarosa, viviendo en el desorden, en el pecado, en la maldad, en la corrupción. Pero cuando Cristo lo santifica a uno, uno no vuelve a ninguna cosa de estas. Porque ha recibido la gracia, el perdón, que ha recibido la paz de Cristo en la vida de uno. Todas esas angustias, todos los desesperos, toda esa serie de mentiras, de engaños, todo eso desapareció de la vida de uno y uno vive hoy tranquilo en una paz grandiosa. Grandiosa es la paz de Dios. Es vivir en otra vida. No en esta vida, sino en otra. Porque cuando Cristo te da la paz, es como salir de una pesadilla terrible. Hermanos, el próximo viernes los esperamos por este canal y a esta misma hora. Que Dios los bendiga y que pasen un resto de día muy feliz en la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.